8. Influencias morales en la primera juventud, el carácter y las opiniones de mi padre. De autobiografía. Ion Stuart Mill. Hijo de otro escocés, el filósofo James Mill, a Ion Stuart Mill, 1806 a 1873. Se le recuerda sobre todo por la precocidad aterradora de su educación a manos de su distinguido padre, y de otros grandes contemporáneos como David Ricardo y Jeremy Bentham, cuya teoría de la máxima felicidad para el máximo número, retomó y refinó. La trayectoria política de Mill se distinguió por su firme oposición a la esclavitud y su defensa de los derechos de las mujeres. Hasta un victoriano de su talla y valentía temió exponer públicamente sus ideas irreligiosas. Sus 3 ensayos sobre el tema, entre los que figura una brillante crítica de la noción de inmortalidad, no se publicaron hasta después de su muerte. Por una agradable coincidencia, fue padrino de Bertrand Russell. En mi educación, como en la de todo el mundo, las influencias morales, que son mucho más importantes que todas las demás, son las más complicadas y las más difíciles de especificar con pretensiones de exactitud. Sin intentar la imposible tarea de detallar las circunstancias que en este punto pudieron haber dado forma a mi carácter, me limitaré a dar unos pocos trazos generales que constituyen parte indispensable de todo empeño por relatar, con veracidad lo que fue mi educación. Fui criado desde el principio sin ningún tipo de creencia religiosa, en el sentido ordinario de esta palabra. Mi padre, formado en el credo del presbiterianismo escocés, había llegado a rechazar, guiado por sus propios estudios y reflexiones, no solo la creencia en la revelación, sino también los fundamentos de la comúnmente llamada religión natural. Le oí decir que el cambio decisivo que en él tuvo lugar a este respecto fue provocado por la lectura de la Analogía de Butler. Esa obra, de la que mi padre habló siempre con respeto, hizo que, durante bastante tiempo, como él decía, continuase creyendo en la autoridad divina del cristianismo. Aquel libro le había persuadido de que cualesquiera que fuesen las dificultades para creer que el Antiguo y el Nuevo Testamento proceden de un ser perfectamente sabio y bueno, y registran sus obras, las mismas dificultades, y aún mayores, estorban la validez de creer que un ser de semejantes características haya podido ser él. Hacedor del universo. Consideraba concluyente el argumento de Butler, pero solo en relación con los adversarios contra quienes iba dirigido. Los que admiten que el hacedor y gobernador de un mundo como este es un ser omnipotente, perfectamente justo y bueno, pueden decir poco contra el cristianismo, y lo poco que puedan decir, se volverá contra ellos, por lo menos con la misma fuerza. Por lo tanto, al no encontrar mi padre satisfacción en el deísmo, permaneció en un estado de perplejidad hasta que sin duda, después de muchas luchas interiores, llegó a la convicción de que nada en absoluto puede saberse acerca del origen de las cosas. Esto es lo que correctamente puede decirse de lo que él pensaba, ya que mi padre consideró siempre el ateísmo como algo absurdo, opinión que también han compartido casi todos los hombres a quienes el mundo ha tenido por ateos. Estos particulares son importantes porque muestran que el hecho de que mi padre rechazase toda creencia religiosa no fue principalmente, contra lo que muchos pudieran suponer, una cuestión de lógica y de evidencia. Sus fundamentos fueron más de un orden moral que intelectual. Le resultó imposible creer que un mundo tan lleno de maldad fuese la obra de un autor que combinase un poder infinito con una perfecta bondad y justicia. Su intelecto rechazaba todas esas sutilezas con que los hombres han intentado cegarse para no ver tan clara contradicción. La teoría de sabeos y maniqueos en favor de un principio del bien y de un principio del mal luchando entre sí, para apoderarse del control del universo, no hubiera sido condenada de igual manera por mi padre. Y le oí expresar sorpresa ante el hecho de que nadie en nuestro tiempo hubiese resucitado esa doctrina. Él la hubiera considerado solo como simple hipótesis, pero tampoco habría visto en ella ninguna influencia perniciosa. En rigor, su aversión a la religión, en el sentido que suele darse a esta palabra, era de la misma especie que la de Lucrecio. No tenía hacia ella los sentimientos que surgen al enfrentarse a una falacia lógica, sino los que son suscitados al hallarse ante un grave mal moral. Para él, la religión era el mayor enemigo de la moralidad, en primer lugar, porque erigía excelencias artificiales, la fe en los credos, los sentimientos de devoción, las ceremonias, que no tenían la menor relación con el bien de la humanidad y que eran aceptadas como sustitutos de las auténticas virtudes, y, sobre todo, por viciar radicalmente la norma de la moral haciendo que ésta consistiese en hacer la voluntad de un ser para quien no se escatimaban frases extremadamente aduladoras, pero que, en puridad, nos era presentado al mismo tiempo como algo eminentemente odioso.
Le oí decir 100 veces que todas las épocas y naciones habían representado a sus dioses como seres malvados, en progresión constantemente creciente, que la humanidad ha ido añadiendo característica tras característica hasta alcanzar la idea más perfecta de la maldad que la mente del hombre puede concebir, y que a eso lo han llamado Dios y se han postrado a sus plantas. Este NE plus ultra de maldad era, según mi padre, parte integrante de lo que comúnmente es presentado a la humanidad como credo cristiano. Piensa, solía decir, en un ser que creara un infierno, y que creara al género humano sabiendo infaliblemente de antemano, y, por lo tanto, queriéndolo así, que la gran mayoría de los hombres iba a ser condenada a horrible y eterno tormento. Creo que se va acercando el momento en que una concepción tan horrorosa de lo que debe ser objeto de adoración dejará de identificarse con el cristianismo, y en el que todas las personas con sentido del bien y del mal morales reaccionarán con la misma indignación que mi padre. Él se daba tan buena cuenta como cualquiera de que, en general, los cristianos no padecen las consecuencias desmoralizadoras que parecen acompañar a un credo así, del modo y en la medida que hubiese cabido esperar. La misma falta de rigor de pensamiento y la sumisión de la razón a miedos, deseos y afectos que les permite aceptar una teoría contradictoria en sus términos, les impide percibir las lógicas consecuencias de dicha teoría. Tal es la facilidad con que los hombres creen a un tiempo cosas que se contradicen entre sí, y son tan pocos los que únicamente deducen de lo que les es presentado como verdades las consecuencias que les dicta su propia conciencia, que se cuentan por multitudes los que han creído firmemente en un omnipotente autor del infierno, sin tener reparo en identificar a ese ser con la idea más sublime de perfecta bondad, que fueron capaces de formarse. Su adoración no iba dirigida al demonio, pues eso sería realmente el ser de tal manera imaginado, sino a su propio ideal de lo excelente. Lo malo es que una creencia así hace de su ideal algo de una bajeza miserable, y opone la más obstinada resistencia a todo pensamiento que trate de darle una mayor dignidad. Los creyentes se retraen ante todo sistema de ideas capaz de llevar a la mente a una concepción clara y a una elevada norma de excelencia, porque sienten, aunque no lo vean distintamente, que una norma así entraría en conflicto con el plan por el que se rige la naturaleza y con mucho de lo que están acostumbrados a considerar como credo cristiano. Y de este modo, la moralidad continúa siendo algo ciegamente sometido a la tradición, sin principios ni sentimientos que sean consistentes y que puedan guiarla. Permitirme a mí adquirir nociones contrarias a sus propias convicciones y sentimientos en materia de religión, hubiese sido algo incompatible con las ideas que mi padre tenía acerca del deber. Desde un principio, me inculcó la doctrina de que nada podía saberse en lo referente al origen del mundo, que la pregunta, ¿quién me ha creado?, no podía responderse, ya que carecíamos de la necesaria experiencia y de la información adecuada para contestarla, y que cualquier respuesta que diéramos nos llevaría a enfrentarnos con dificultades todavía mayores, pues la cuestión siguiente se nos presentaría de inmediato en estos términos: ¿quién creó a Dios? Al mismo tiempo, mi padre se cuidó de que yo aprendiera lo que la humanidad había pensado sobre estos impenetrables problemas. Ya he mencionado lo pronto que me hizo leer obras de historia eclesiástica. Me enseñó a interesarme en la Reforma, por ser esta la encargada de dar la grande y decisiva batalla a la tiranía clerical, en defensa de la libertad de pensamiento. Soy, pues, en este país, uno de los individuos que no han abandonado sus creencias religiosas, simplemente porque no las tuve nunca. Me eduqué en un estado de negación con respecto a ellas. Consideré todas las religiones, tanto las modernas como las antiguas, como algo que nada tenía que ver conmigo. Que los ingleses creyeran lo que yo no creía, no me resultaba más extraño que lo que creyeron otros hombres de quienes tuve noticia leyendo a Heródoto. La historia me había familiarizado con el hecho de que la humanidad había mantenido una gran variedad de opiniones, y lo que ahora ocurría no era sino una prolongación de este hecho. Sin embargo, este aspecto de mi primera educación tuvo, siquiera incidentalmente, una mala consecuencia que merece mencionarse. Al inculcarme una opinión que era contraria a la del mundo, mi padre pensó que era necesario que yo la silenciara, ya que no sería prudente confesarla ante los demás. Este consejo de guardar para mí mis propios pensamientos trajo consigo, en aquellos primeros años de infancia, algunas desventajas de tipo moral, aunque mi escasa relación con extraños, especialmente con personas que pudieran hablarme sobre religión, impedía que me encontrase en la alternativa de confesar mi incredulidad o de ser un hipócrita. Recuerdo que durante mi adolescencia hubo 2 ocasiones en que me vi puesto en esa alternativa. En ambos casos confesé abiertamente mi falta de fe y defendí mi postura.
Mis adversarios eran muchachos bastante mayores que yo, a uno de ellos estoy seguro de que le hice vacilar entonces. Aunque luego no volvimos a hablar del asunto, el otro, que se quedó sorprendido y un poco anonadado, trató por algún tiempo de convencerme lo mejor que pudo, sin lograr efecto alguno. El gran progreso en lo que atañe a la libertad de discusión, que es una de las diferencias más importantes entre los tiempos presentes y los de mi infancia, ha alterado en gran medida las implicaciones morales de esta cuestión. Y creo que muy pocos hombres de la inteligencia y el espíritu cívico que poseía mi padre, sosteniendo con igual intensidad moral opiniones impopulares en materia de religión o en cualquiera de los otros grandes temas del pensamiento, tendrían ahora que practicar o inculcar la costumbre de ocultárselas al mundo, excepto en aquellos casos, cada vez menos frecuentes, en que expresarse con franqueza en estas cuestiones implicara la pérdida de los medios de subsistencia del individuo, o significase su exclusión de alguna esfera de utilidad particularmente adecuada a sus facultades. Por lo que específicamente se refiere a la religión, pienso que ha llegado el momento en el que todo aquel que, estando intelectualmente preparado, y tras madura reflexión, se haya convencido de que las opiniones al uso no solo son falsas, sino también perniciosas, tiene el deber de disentir públicamente. Por lo menos, esa es la obligación de todos aquellos que por su categoría o reputación tienen la oportunidad de que se preste oídos a lo que dicen. Estas manifestaciones pondrían fin, de una vez por todas, al vulgar prejuicio de que eso que impropiamente se llama incredulidad va asociado a malas cualidades de tipo intelectual o moral. El mundo se asombraría si supiese que la gran mayoría de sus hombres más insignes, incluso aquellos que disfrutan de la estimación popular por su sabiduría y sus virtudes, son completamente escépticos en materia de religión. Muchos de ellos no lo confiesan, menos por consideraciones de tipo personal, que por temor, en mi opinión, a que, diciéndolo claramente, debilitarían la fe de los demás, y como consecuencia, harían más daño que beneficio, según ellos suponen, al romper las ataduras actuales. Hay muchas clases de los llamados incrédulos, como también hay muchas clases de creyentes. Se dan entre unos y otros casi todas las variedades de tipo moral. Pero los mejores entre todos ellos, como nadie que haya tenido la oportunidad de conocerlos realmente vacilaría en afirmar, y es raro que los creyentes tengan esa oportunidad, son más auténticamente religiosos, en el mejor sentido de esta palabra, que los que de manera exclusiva se dan a sí mismos el título de tales. El tono liberal de nuestro tiempo, o, en otras palabras, la debilitación del obstinado prejuicio que hace que los hombres no vean lo que tienen ante sus ojos porque contradice lo que esperaban, ha hecho que se admita comúnmente que un deísta pueda ser verdaderamente religioso. Pero si la religión defiende la delicadeza de carácter, y no solo la mera creencia dogmática, también puede afirmarse que son religiosos quienes están alejados del deísmo. Aunque a estos les parezca insuficiente la prueba que trata de afirmar que el universo está regido por un plan providencial, y aunque no crean que el mundo tiene un autor y gobernador que es absolutamente poderoso y perfectamente bueno, tienen lo que constituye el valor principal de toda religión, el concepto ideal de un ser perfecto al que habitualmente se refieren como guía de su conciencia. Este ideal de bien es generalmente mucho más cercano a la perfección que esa deidad objetiva postulada por quienes se encuentran en la obligación de buscar la bondad absoluta en el autor de un mundo tan lleno de sufrimiento y tan deformado por la injusticia como el nuestro. Las convicciones morales de mi padre, totalmente separadas de la religión, eran de carácter muy similar a las de los filósofos griegos, y eran manifestadas con la fuerza y decisión típicas de todo lo que de él procedía. Aún teniendo en cuenta mi corta edad cuando leí con él los Memerebilie de Genofonte, esa obra y los comentarios de mi padre me indujeron a tener un profundo respeto por el carácter de Sócrates, quien fue en mi consideración el modelo ideal de excelencia. Y recuerdo muy bien cómo me inculcó mi padre en aquella época las enseñanzas contenidas en La encrucijada de Heracles. Algo más tarde me presionaron con gran fuerza las normas de moralidad que se desprenden de los escritos de Platón. Los valores morales que mi padre incorporaba a sus enseñanzas eran fundamentalmente los de los Socratici viri: justicia, templanza, virtud esta que tenía para él una amplia esfera de aplicación, sinceridad, perseverancia, disposición para afrontar el dolor, y especialmente, el trabajo, respeto por el bien común, estimación de las personas de acuerdo con sus méritos, y de las cosas de acuerdo con su utilidad intrínseca. Una vida de esfuerzo, en oposición a una vida de dejación y abandono. Estas y otras lecciones morales me las comunicaba mi padre en sentencias breves, pronunciadas, según las ocasiones, a modo de grave exhortación, o con severa reprobación y desprecio.
Pero aunque la directa enseñanza moral sirve de mucho, la indirecta sirve de más. Y el efecto que mi padre produjo en mi carácter no solo dependió de lo que él dijo o hizo con la intención de educarme, sino también, y en mayor medida, de su propia manera de ser. En su visión de la vida participaba del carácter del estoico, del epicúreo y del cínico, no en el sentido moderno, sino en el sentido clásico de la palabra. En sus cualidades personales predominaba el estoicismo. Su norma moral era epicúrea en cuanto que era utilitaria. Su criterio exclusivo para averiguar lo que era bueno y lo que era malo era el ver si las acciones tendían a producir placer o dolor. Pero, y este era el elemento cínico, apenas si creía en el placer, por lo menos, tal fue el caso durante los últimos años de su vida, tiempo del que puedo hablar sin temor a equivocarme en lo que a este punto se refiere. No era insensible a los placeres, pero consideraba que eran muy pocos los que merecían el alto precio que, al menos en el estado presente de la sociedad, debe pagarse por ellos. Consideraba que la mayor parte de los errores que se cometen en la vida han de atribuirse a la supervaloración del placer. Por lo tanto, la templanza, en el amplio sentido que los filósofos griegos daban a esta virtud, era para mi padre, como también lo fue para los griegos, casi el punto central de sus preceptos pedagógicos. Sus recomendaciones en favor de esta virtud ocupan un lugar principal entre mis recuerdos de la infancia. Pensaba mi padre que la vida era en suma muy poca cosa, una vez que el frescor de la juventud y la curiosidad por lo desconocido se habían quedado atrás. Era esta una cuestión de la que no hablaba con frecuencia, especialmente, como cabe suponer, si estaba ante gente joven, pero cuando se refería al asunto, lo hacía con aire de sosegada y profunda convicción. Decía algunas veces que si la vida fuera como debía ser, guiada por el buen gobierno y la buena educación, merecería la pena poseerla, pero ni ante esta posibilidad hablaba con entusiasmo. Juzgaba invariablemente que los goces intelectuales eran superiores a todos los otros, incluso en su valor como placeres, independientemente de los ulteriores beneficios que producían. Tenía en alta estima los placeres derivados de los sentimientos de benevolencia, y solía decir que no había visto nunca a un anciano feliz a menos que éste volviese a vivir en los placeres de la juventud. Profesaba el mayor desprecio por las emociones apasionadas de todas clases y por todo lo que se había dicho o escrito con intención de exaltarlas. Le parecían una forma de locura. Lo intenso, era para él un giro de lenguaje que connotaba una desdeñosa desaprobación. Consideraba como una aberración la norma moral de los tiempos modernos, en contraste con la de los antiguos, que ponía tantísimo énfasis en el sentimiento. Pensaba que los sentimientos como tales no eran propiamente objeto de alabanza ni de censura. Lo correcto y lo erróneo, lo bueno y lo malo eran, según él, cualidades que sólo podían aplicarse a la conducta, es decir, a las acciones o a las omisiones, y no había sentimiento que no pudiera llevarnos a la realización de buenas o malas acciones. De hecho, ocurría así frecuentemente, y hasta la misma conciencia, que es el deseo de actuar rectamente, a menudo hacía a la gente actuar de forma equivocada. De acuerdo con su doctrina de que lo encomiable, en oposición a lo censurable, radicaba en desfavorecer la mala conducta y favorecer la buena, rehusaba, a la hora de juzgar una acción, tener en cuenta los motivos que la gente había tenido para ejecutarla. Tan severamente condenaba un acto que le parecía malo, aun cuando el autor de dicha acción hubiese sido motivado por el sentido del deber, como si los autores la hubiesen realizado con conciencia de estar haciendo un mal. Mi padre no aceptaría como excusa en favor de los inquisidores el que estos hubiesen quemado a los herejes, creyendo actuar en buena conciencia. Pero aunque no aceptaba la honestidad de intención como factor capaz de mitigar su censura de las malas acciones, esa circunstancia sí influía en su estimación de las personas. Nadie como mi padre era capaz de apreciar tanto la rectitud de intención, y nadie, tampoco, como él, para negar su estima a un hombre que, en su opinión, no la poseyera. Pero también le repugnaban las gentes con cualquier otro defecto, si le parecía que éste podía hacerlas actuar mal. Le disgustaban, por ejemplo, los fanáticos de una mala causa, tanto o más que los que adoptaban la misma causa por mera conveniencia, pues pensaba mi padre que los primeros podían ser en la práctica más perniciosos. Y así, su aversión a muchos errores intelectuales, o a los que él juzgaba como tales, tenía, en cierto sentido, algo de sentimiento moral. Todo lo que quiero decir con esto es que, en un grado que en tiempos fue común, pero que ahora ha caído en desuso, mi padre tenía en cuenta sus sentimientos cuando formaba opiniones, y es ciertamente difícil de comprender cómo alguien que posea ambos en alto grado no se conduzca de igual modo.
Solo los que no saben estimar una opinión confundirán esto con la intolerancia. Los que, atribuyendo a sus opiniones una enorme importancia y a las contrarias una prodigiosa capacidad de causar daño, tienen un profundo respeto por el bien común, necesariamente mirarán con disgusto, como cuestión de principio, a los que juzgan malo lo que ellos tienen por bueno, y bueno lo que ellos tienen por malo. Ello no significa que hayan de ser insensibles, y mi padre no lo era a las buenas cualidades de un adversario, ni que hayan de guiarse en su valoración de los individuos por una presunción general, en vez de hacerlo por la totalidad de su carácter. Concedo que una persona abierta y sincera, no siendo más infalible que los otros hombres, se expone a disgustar a la gente por expresar opiniones que no deberían causar desagrado, pero si esta persona no hace ningún daño a los demás ni contribuye a que otros lo hagan, entonces no es intolerante. La indulgencia que surge de hacerse cargo de lo importante que es para la humanidad el que exista libertad de opiniones es la única tolerancia encomiable o posible para los espíritus del más alto orden moral.